Bueno, yo creo que lo que está intentando hacer Francisco es necesario. Es poner a toda la Iglesia en una situación de una reflexión, primero necesaria y segundo posible, sobre muchas situaciones, problemáticas, retos, tareas pendientes que hay que afrontar. Lo que a veces cuesta entender a la gente es que esto es lento. Y en ese sentido, por ejemplo, hay mucha gente que... Hay gente inmovilista que cualquier propuesta de cambio le parece una traición y entonces descalifica a Francisco. A mí me parece un error esa cerrazón, porque si creemos de verdad que el Espíritu sopla, inspira e ilumina, pues no tenemos que tener miedo a ponernos a su escucha, ¿no? Y a buscar puntos. Y al mismo tiempo la gente que se siente defraudada porque los cambios tardan mucho, que ya lleva 9 años de pontífice y hay muchos temas en los cuales parece que... Bueno, yo lo que diría es que las cosas en la Iglesia van despacio y en parte eso es algo, por una parte contracultural y por otra parte positivo, ¿no? Porque si no vivimos en un mundo donde las modas, la inmediatez, los discursos un poco políticamente correctos de cada temporada, de cada contexto, de cada casi ideología, pues pueden imponerse. Y más bien yo creo que en el fondo nosotros lo que buscamos es pues un camino de larga duración y de largo horizonte. Y en ese sentido creo que eso es lo que está intentando el Papa Francisco, ¿no? Ir mostrando, pues, por ejemplo, cómo el camino pastoral nos puede ayudar a ponernos a la escucha, comprender de manera diferente situaciones para las cuales todavía no tenemos una buena respuesta y encontrar esa respuesta en el diálogo, en la búsqueda, en la oración, en la confianza en que el Espíritu sopla también en la Iglesia, ¿no? Lo primero que diría respecto a la comunicación de la fe es que a veces gastamos demasiadas fuerzas en aprender lenguajes y medios que son necesarios, y dedicamos poco al contenido. O sea, en el fondo la pregunta es ¿qué queremos comunicar? Porque sí, nos preguntamos mucho cómo hacer buenos vídeos, cómo hacer buenas propuestas en TikTok, en redes, en no sé qué, pero sí, eso es necesario, estoy totalmente de acuerdo que es muy necesario, pero en el fondo la otra parte que es igualmente necesaria es pero todo esto ¿para comunicar qué? O sea, yo creo que en la transmisión de la fe lo primero que tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿cuál es la buena noticia que tenemos que anunciar? Porque si no, como que a lo mejor aprendemos un lenguaje al servicio del vacío, ¿no? Una vez que tenemos esto, creo que hay un elemento muy importante y es la capacidad de ser traductores. Tenemos que salir de lenguajes que para la gente hoy en día tal vez o no significan nada o están muy anclados en contextos y en culturas que ya no son, por ejemplo, las de los jóvenes, ¿no? Entonces, ¿cómo traducir para que las personas entiendan que cuando hablamos de fe estamos hablando de su vida, de sus inquietudes, de los problemas de hoy, de las búsquedas más profundas de sentido, de hondura, de trascendencia, de amor, de todas estas realidades? Creo que hay otra parte y es no todo aquello que lleva la etiqueta católico en el mundo de la comunicación, creo que no todo es contenido de fe. Se puede comunicar con la etiqueta católico detrás y estar dando un testimonio horrible. O sea, la actitud es muy importante. Yo creo que eso es fundamental. O sea, la actitud en la evangelización o en la presencia en las redes es la primera puerta de transmisión de la fe. Es decir, si tú eres un animal que insultas, atacas, dogmatizas, criticas, excluyes, pues con perdón ya puedes hacerlo todo con la mayor de las etiquetas cristianas, que estás dando un testimonio que no lo es, ¿no? Entonces yo creo que hay una parte que es la actitud es muy importante y evitar en ese sentido polarizaciones, extremismos, etiquetas, la imposibilidad del diálogo, bueno, todo eso es fundamental. O sea que, como ves, daría para una reflexión bastante larga sobre la comunicación, y en ese sentido yo creo que en parte entiendo la parte crítica de los mensajes de Francisco sobre una comunicación si no está al servicio de la verdad, si está al servicio de intereses particulares, de ideologías, de simplificaciones, de rumores, bueno, de tantas cosas.
Bueno, no sé, es tan amplio, es tan amplio. O sea, a mí, yo lo que siempre... Si hay un hilo conductor en esta manera mía, ¿no? Yo creo que de comunicar o de escribir, de pensar y de transmitir a veces también el Evangelio, es que desde bien pequeño a mí soy casi un coleccionista de historias. Pero a mí tanto la literatura, de distintas maneras, es decir, desde bien pequeño, ¿no? A mí me gustaba leer, aunque fueran cómics o fueran novelas gráficas, y ya después empecé un poco con la literatura un poco más, desde novelas de aventuras hasta Stephen King, hasta una etapa que tuve con la ciencia ficción que leía todo, porque me parecía que en esas historias había reflejos de muchas de las búsquedas de los seres humanos. Claro, luego historias ficticias, historias reales. O sea, a mí, por ejemplo, Stefan Zweig me parece un narrador del cual yo he aprendido a mirar al mundo, ¿no? Y a mirar a la historia y a mirar las historias. Claro, el trasfondo luego, pues es que teología, pues es que depende, ¿no? De distintos campos y personas que me han ido llegando. Pero yo, por ejemplo, digo, es que hay siempre ese hilo conductor que creo que es la teología narrativa, y creo que lo que hay que ayudar es a que la gente entienda que la buena noticia está hablando de la historia, así con mayúsculas, de la que todos somos parte, y de las historias particulares de la gente. Y en parte yo a veces lo que hago es extraer también de mi propia historia aquello que entiendo que es compartido con otros muchos. Y por eso yo creo que en parte muchas personas lo que me dicen es que se sienten muy reflejadas cuando leen algo de lo que he escrito, ¿no? Dicen, parece que estás hablando de mí. Y digo, bueno, pues probablemente estoy hablando un poco de todos, ¿no? O de cosas que nos pasan a todos.